leamos Efesios capítulo 4, versículo 1, y luego vamos a leer desde el 17 en adelante. Amén. Por favor, búsquenlo, téngalo pendiente. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Soberano Dios, es tu palabra y no puede ser quebrantada, Señor. Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que tu Espíritu Santo hoy, Señor, que mora en cada uno de nosotros, mora en la iglesia y está en todas partes, como Dios, obre con poder en nuestras vidas y transforme nuestro entendimiento, Señor, para que de esta forma, cuando tú vengas, Señor, vengas y nos tomes, Señor, de la mano, Señor, para que reinemos y estemos contigo eternamente. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Les cuento, mis amados, pueden sentarse. Esta es una de las porciones en la Biblia, yo diría que tiene demasiada trascendencia para nuestras vidas, porque no hemos entendido. Nosotros aquí pues nos vemos muy lindos y rozagantes, ¿no? Amén, aleluya. Pero la pregunta que yo me quiero hacer y les quiero hacer a ustedes, ¿de verdad estamos viviendo una vida de fe en Cristo? ¿De verdad venimos acá y aleluya, amén, y cuando estamos en nuestra casa somos patanes con la esposa, con los hijos? Somos unos groseros en la calle, devolvemos mal por mal, vivimos en lo oculto, ¿cierto? Seguimos siendo malvados, malintencionados, con doble moral, con doble sentido, ¿no? Escuchaba yo unos hermanos, voy a decir, en un momento que se reunieron
varones y empezaban a hablar y echar chistes. Pues para qué los cuento. Pero me parece terrible que esos chistes con doble moral, hablando de, bueno, N cantidad de cosas, ustedes se pueden imaginar qué hablan los hombres cuando están solos, ¿cierto? Y pregunto yo, ¿estará bien? Usted va a pensar hoy, es que está hablando ley. Amados, no estamos hablando de la ley. La ley ya pasó a la historia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y al morir la ley de Moisés quedó abolida. Pero leíamos, el que hurte, no hurte más. Ninguna palabra, voy a hablar en texto colombiano, ninguna grosería, ninguna vulgaridad salga de vuestros corazones. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros, como en la oración y como lo dice aquí el libro de Efesios, nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. E insisto, es muy triste ver la gente que no conoce de Dios y no quiere ir a la iglesia cristiana, porque el testimonio de la iglesia cristiana es un testimonio que no está de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Es literalmente como decíamos o decimos en el mundo, el cura predica pero no practica. Y bueno, podemos cambiar el dicho, el pastor predica pero no aplica. Y yo le pregunto, yo mismo vengo siendo confrontado por esta palabra que el Señor nos va a regalar hoy. Y yo mismo me pregunto, ¿de verdad yo estoy entendiendo lo que la Biblia me está enseñando? El libro de Efesios está hablando en todos sus capítulos acerca de la bendición prometida a Abraham. Para los que vienen hoy por primera vez o no habían escuchado las predicaciones anteriores, Dios dio una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham judío, hebreo, y por medio de este varón serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones. Es decir, todas aquellas naciones no judías son llamadas en la Biblia gentiles. Por eso vamos a escuchar hoy que el libro de Efesios le está hablando ¿a quién? A los gentiles. El libro de Hebreos le está hablando a los hebreos, pero este libro de Efesios le está hablando a los efesios, que son ¿qué? Gentiles. El libro de Romanos le está hablando ¿a quién? A los romanos. Fácil de entender. Y aquí estos efesios tienen un lío, porque tienen el lío igual que nosotros lo tenemos. Unos creyeron, unos dicen sí creo, otros dicen creo, pero no están haciendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Se han convertido al cristianismo, pero continúan, o sea, son cristianos de palabra, de nombre. Aleluya, amén, mi Padre Celestial, pero siguen siendo ¿qué? Unos ¿qué? Malvados. Y no han entendido lo que significa el Espíritu Santo. Entonces la promesa del Padre Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando nosotros estudiamos Efesios 1, estamos viendo que la verdadera bendición, ¿cuál es? Yo no voy a predicar de esto, pero sí lo quiero recordar, digo, para los que vienen por primera vez. La verdadera bendición, vaya rápido conmigo, Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito, si no tiene tiempo de buscar, anote. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es la bendición espiritual? La gente piensa, ¿no? Pensamos, no, ay, me encontré 50,000 pesos, qué bendición. Me dieron un trabajo, qué bendición. No, eso no tiene nada espiritual. La verdadera bendición espiritual está en el capítulo 1, versículo 13.
Lea conmigo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa que se le hizo a Abraham. Entienda que este es el cumplimiento de todas las promesas del Padre en el Antiguo Testamento. Y en Cristo se cumplió. Recuerde ahí Malaquías 3:10 al 14, léalo en la casa, que Cristo se hizo maldito por nosotros en una cruz, y en esa cruz se llevó todos nuestros pecados por medio de su sangre. ¿Correcto? Entonces, entendiendo esto, vemos que Efesios en el capítulo 1 nos está hablando de la verdadera bendición, el cumplimiento de la promesa del Padre. En el capítulo 2, Efesios, nos está hablando acerca de nuestra vida anterior. ¿Cuál era nuestra vida pasada? Pues nosotros le servíamos al Dios de este mundo. Estábamos metidos en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice ahí el versículo 2, Efesios 2, estoy haciendo un resumen para poder entrar en contexto. Efesios 2 dice, versículo 1 y 2, dice, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando recibimos su Espíritu Santo, cuando fuimos sellados con su Espíritu Santo, el cual describió aquí en Efesios 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces usted confiesa sus pecados. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51. Y dice el versículo 2, en los cuales delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ojo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hace el mundo? A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Y todo hoy en día, por medio de la televisión, las noticias, los muñequitos, las películas, todo se está volviendo para nosotros como normal. ¿Sí me hago entender? Se vuelve normal, y ¿sabe qué? Nosotros, dice el libro de Romanos capítulo 2, léalo, que nosotros terminamos complaciéndonos con lo que ellos hacen. ¿Entiende por qué nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón? ¿Entiende qué es realmente haber nacido de nuevo? Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, ese espíritu tiene que salir de ahí, porque no hay comunión entre Dios y las tinieblas. O usted es o usted no es. ¿Me hago entender? Y cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted está recibiendo el regalo más grande que Dios puede darnos. ¿Sabe cuál es el regalo más grande? Es Dios morando en usted. Dios con nosotros. Claro, Él no va a coger como en la película de Ratatouille, que le cogía los moñitos al cocinero. ¿Alguien ha visto Ratatouille, la película? Bueno, para los que han visto la película, el ratoncito le manejaba y él cocinaba, ¿cierto? No, el Espíritu Santo ahora habita en usted. Y Él va a hablar y le va a decir y le va a recordar y lo va a convencer. Solamente si usted escucha, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8,
si usted escucha atentamente a la voz del Espíritu Santo. No lo va a obligar. ¿Me hago entender? Por favor, vamos tejiendo lo que estamos hablando y téngalo en mente para que después usted esté claro en lo que está aprendiendo. Entonces, en el capítulo 2 dice la Escritura que nosotros le servíamos al diablo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Hermano, no se complazca en las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, usted llámele la atención. Usted dígale, no, hermano, así no es. Si usted es una criatura nueva, usted no está para esas cosas. Y llamemos la atención al hermano. Si usted lo ve que se está desviando, oiga, no, nosotros no somos así. ¿Sí? Yo veo que se cae alguien y la gente se burla. ¿Y qué está viendo, hermano? La gente le va mal y nos alegramos porque le va mal. ¿Sí? Esa es nuestra lucha. En el capítulo 3 vimos algo tan importante y esa es la base de la predicación del día de hoy. Y quiero que nos refiramos al versículo 16. Es que todo es precioso. Por favor, lea conmigo el versículo 16. Desde el 14 leamos para que tengamos entendimiento. Dice, a Pablo se le ha dado una tarea grandísima. Pablo, dice la Escritura, que ha sido el apóstol de los gentiles. Pablo fue sacado de aquel lugar donde usted piensa que nadie puede retornar, o sea, de lo más profundo y malvado. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo llegaba a las casas y se llevaba a las mujeres y a los niños y no tenían cómo pagar los impuestos y los llevaba para volverlos esclavos. Pablo mataba. De repente el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre entiende, mire, nosotros éramos como Pablo, malvados. Con mi esposa una vez enfrente de una iglesia estaban cantando y mi esposa, yo ya he dicho esto varias veces, ¿no? Y mi esposa me dice, ay, yo nunca sería cristiana. Y yo miré la iglesia y dije, uy, yo tampoco. ¿Sí me hago entender? Y aquí estamos, ¿sabe qué? Esa es la misericordia de Dios, que extiende su mano y la mete en el foso cenagoso, dice, y nos saca de allí. Él es el único que paga y da su vida por su vida. Él murió en una cruz, tomando su lugar como criminal, y murió como criminal para darnos salvación y vida eterna. Y nosotros no estamos entendiendo el contexto de lo que pasó en la cruz. Vida nueva es vida eterna. Entonces, el versículo dice así, 14. Por esta causa, mire lo que hace Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Entiende que la bendición es para usted y su casa? Yo, por ejemplo, aquí veo a toda una familia, doña Anita, su esposo está metido, aquí está Oscar, está Milena, están los nietos, está toda la familia, está Candelaria, su esposo, está la niña, ¿sí me hago entender? Cada uno, vamos llegando, llega uno y llegamos todos, ¿cierto? Porque la bendición, dice, en ti serán benditas todas las naciones. Otra versión, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces dice ahí, Efesios capítulo 3, versículo, ya me perdí. ¿Ya leí el 14? 16. Ah, no, 15. A quien toma nombre toda ¿qué? Familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el que nos da poder? Dice el Señor Jesucristo, y serán investidos de poder de lo alto cuando venga ¿qué? El Espíritu Santo.
¿Entiende? Cuando nosotros creemos qué sucede en ese instante, quizá usted no sienta nada. Mire, no va a sentir ese temblor, no se va a tirar el piso, no va a echar babasa por la boca, no se va a ir para atrás. No, 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 no. Eso no es lo que se manifiesta con el Espíritu Santo. Entiende que el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia. Ese es el fruto. El postrer estado del ser humano tiene un sentido. No es ser grosero, antipático, patán, etcétera, etcétera. No, 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 no. Los frutos del Espíritu Santo son totalmente opuestos a la maldad que habita en el hombre. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Entonces dice ahí, versículo 18, y este es el más clave. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué? Habíamos dicho en el mes pasado, ¿para qué le pedimos esto al Señor? ¿Para qué queremos ser cimentados? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué queremos conocer la altura, la anchura y todo? Para que nosotros entendamos, no para luchar contra las tentaciones, ni para luchar contra el tentador, no. Es para que nosotros entendamos que Cristo habita en mí, en nosotros, en la iglesia. Y nos ha dado el poder por medio de su Espíritu Santo. Y sépalo usted también. El Señor, cuando estuvo aquí, en este universo, dice que Él se despojó de ser igual a Dios y tomó forma de hombre, de esclavo, y fue resucitado por ese mismo Espíritu Santo que habita hoy en usted, en mí y en esta iglesia. Ese es el valor tan grande que nosotros tenemos que entender el día de hoy. Yo quiero que, y le pido al Señor que si usted no ha sido transformado hoy, usted entienda el propósito de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted estaba muerto, ahora usted tiene ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Entonces, el Señor aquí nos dice que nos está enseñando todas las cosas. Vaya conmigo, vamos a... Me puse a hacer algo que no era y ahora me estoy medio perdiendo. Regálame un segundo. Ahora sí. Juan capítulo 16. Ya tienen Juan 16, versículo 8. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Están conmigo? Juan 16, 8. Él va a morir. Él va a ser entregado. Él va a ser traicionado. Él va a ser vendido. Y les está hablando a sus discípulos. Y les dice, bueno, desde el 7 leamos. No, pues leamos desde el 5. Es que tiene que tener sentido. Dice el Señor, pero ahora voy al que me envió. Lo hablamos el jueves en la clase, ¿no? Yo vengo del Padre y vuelvo al Padre. Después de haber hecho esa obra tan maravillosa aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? El hombre está muerto. Por naturaleza, todo ser humano, si usted no lo sabía, nacemos espiritualmente como la Biblia dice, muertos, separados. Por eso él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y al estar el hombre separado, dice Dios omnipotente, toma forma de siervo y viene ¿a qué? A rescatarnos. Porque jamás nadie pudo ser salvo por la ley.
Y en la cruz se llevó la maldición de la ley. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recuerden que les está diciendo, no los dejaré huérfanos. Me voy. En el capítulo 14 dice el Señor, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que va a tomar de ustedes? Su espíritu, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuándo va a ser esto? Pues cuando Él venga por su iglesia. ¿Quiénes somos su iglesia? Todos los que hemos sido, ¿qué? Sellados. La Biblia lo describe la esposa y Él es el esposo, la novia y Él es el novio. Y va a venir sobre las nubes y va a llevarse ¿a quién? A todos aquellos que hemos obedecido conforme a su palabra y que estamos escuchando atentamente la voz de su Espíritu Santo. Fíjense que en la Biblia se habla de otra iglesia. Porque habla de 5 vírgenes y habla de otras 5 vírgenes. Unas que estaban listas y preparadas con sus lámparas llenas, que representa el Espíritu Santo, y otras no tan responsables, que también son vírgenes, que también se hayan llamar iglesia, pero que no estaban listas y sus lámparas estaban ¿cómo? Vacías. Le pregunto a usted, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Su lámpara está rebosando? ¿Usted vive cada día su vida entendiendo que tiene un amigo, un compañero inseparable viviendo dentro de usted? Y que si usted, todo lo que usted haga, hermano, hermana, todo lo que usted diga, hermano, hermana, va a afectarlo a usted y va a afectar a su hermano y va a afectar a su iglesia. ¿Por qué? Todos somos miembros del mismo cuerpo. Y dice la Escritura que donde el miembro más pequeño se duele, todo el cuerpo ¿qué? Se duele. Entonces tenemos que ser responsables con nosotros, con el hermano y con la iglesia. ¿Sí me estoy copiando o estoy muy enredado? ¿No? Hasta ahí estamos bien. Entonces, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿quién? El Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. Y ojo con esto que vamos a leer este versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Por favor, subráyelo. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe del mundo ha sido ya juzgado. Amén. Mire lo que dice aquí en Juan al versículo 13. Vamos a leer también el 13. Es que cuando canto y tengo que predicar, cuando voy a hablar, ya sé que me disculpan. Versículo 13, está a la mano. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? Verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y yo quiero desglosar eso un poquito, porque a veces leemos y no entendemos, porque sencillamente leemos. Pregunta,
¿Qué nos va a enseñar el Espíritu? ¿Qué dice ahí? Por favor, contesten ustedes. ¿Qué nos va a enseñar? Pues ahí nos dice todas las cosas. Miremos el versículo, capítulo 13, versículo, a ver si le atino. Ahí. Capítulo 14, versículo 26. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos va a enseñar? Dice, ¿ya lo tiene? Dígame, sí. Ok. 14, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Vuelvo y repito, todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo está diciendo que Él no hablará por su propia cuenta. Él va a tomar lo que el Hijo habló y nos lo va a recordar. Y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no es de mí, ni de ningún pastor, ni de ninguna persona venir a decir, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo me imagino. No, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, ya estamos predicando un evangelio diferente. Y cuando un pastor, cualquiera que sea, o un sacerdote, o cualquiera que predica un evangelio diferente, la Biblia dice que es anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Qué es maldito? Destituido de la gloria de Dios. Por eso es que es tan importante que cuando usted enseñe la palabra, se ciña a lo que está escrito aquí en la palabra. Y si usted llega a decir, Dios me habló, entonces usted dice, sí, Dios me habló. Juan capítulo 1, versículo 1. Esta palabra le está hablando por medio del Espíritu Santo. Pero yo no puedo decirle a usted, es que Dios ha puesto una palabra en mí, inventarme algo. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo, primeramente, acarrearía condenación para mi espíritu, para mi alma. ¿Me hago entender? Todos los pastores entendamos eso. Que si yo me desvío a derecha o izquierda, me voy a perder primeramente. Y dice la Escritura que si un ciego sigue a otro ciego, ya ustedes saben, no hay nada que hacer. Entonces dice que Él nos guiará ¿qué? A toda verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? No, se lo juro, yo le estoy diciendo la verdad. Hermano, se lo juro, le estoy diciendo la verdad. No. Juan 17, 17, ese no se le olvida. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Saben cuál es la verdad? No hay otra verdad. Por más lindo que yo sea, bueno, según mi esposa, por más buena gente que parezca, por más bonito que hable, ay, cómo enseña. No me coma cuento a mí. Crea lo que está escrito en la palabra. ¿No ve que el hombre se deja engañar del hombre? Sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso, dice todo hombre. Mentiroso, 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 mentiroso. Todos. El único que habla la verdad es ¿quién? Su palabra. ¿Quién es la palabra? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Por favor, ténganlos en cuenta. Entonces Dios ha hecho una promesa. Voy pues y vengo. Está en el capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. No os dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo de la promesa. Miremos Hechos 2:33.
Por favor, anote. Siempre nos hacemos la pregunta. Bueno, le diríamos, ¿no? Como los apóstoles. Bueno, ¿y te vas y cuándo vuelves? ¿Qué dice la Escritura, la Santa Palabra? El día ni la hora, nadie lo sabe. Ni los ángeles, solo mi Padre Celestial. Pero el Señor sí nos dio unas pistas. Quizá no nos dio el día ni la hora, pero sí habla en su palabra acerca de esto. Veamos primero Hechos 2:33. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Lea Hechos capítulo 2. Para todos, para sus hijos, para todo aquel que cree el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo? Ojo, ponga mucha atención a esto. El Señor se va, partió, vuelvo al Padre, dice ahí, lo leímos, ¿correcto? En ese momento nos está diciendo, les conviene que yo me vaya, porque os enviaré el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, y a partir de ese momento inicia el tiempo de la iglesia, lo que la Biblia llama el tiempo de la gracia. Y ese tiempo de la gracia, me voy a atrever a decir algo porque está escrito y en varias partes lo hemos visto. Voy a tomar dos ejemplos. ¿Cuánto puede durar ese tiempo de la gracia? Miremos Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas capítulo 6. Tomé una porción del Antiguo Testamento y también tomé una porción del Nuevo Testamento. Y se me perdió Oseas. Sí, espera que no encuentro Oseas. Listo. Mire lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 1. Póngale atención. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Está hablando en pasado y en presente, perdón, en presente y en pasado. Y nos curará. Hirió y nos vendará. Versículo 2. Y nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 2 días. 2 días. Ojo con esto. Voy a corroborar. Quizá una cita por ahí aislada me puede hacer. Sin embargo, esto es, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Yo repito esto cada ratito, para que esté aquí. Lucas 10:35. Y han golpeado a este tipo, perdón de que diga tipo, han golpeado a este hombre y lo han dejado en el piso vuelto nada, ¿cierto? Esta es la historia del buen samaritano. Y leamos el versículo Lucas 10:35, dije. Me perdona. Lucas 10:35. Esto es muy importante para que nosotros entendamos del Nuevo Testamento. La historia la está contando ¿quién? Jesús. Leamos, es que tenemos que leer un poquito más. Vamos. El hombre está en el piso, vuelto nada, golpeado, y dice el versículo 31. ¿Está conmigo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo.
Pero un samaritano, acuérdense que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, les llamaban perros. Imagínense, samaritanos y judíos no se mezclaban. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Y le dice el Señor, ¿sabes a quién les estás dando de beber? Ay, bueno, esa es otra historia. Entonces, pero un samaritano que iba en camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Quién es este buen samaritano? Jesús mismo. Jesús. Dice ahí, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es el mesón? La iglesia. Sigamos leyendo. Otro día al partir, sacó, ¿cuántos? 2 denarios. El salario de 2 días. Era un denario por cada día. Sacó el salario de 2 días y ¿qué dijo? Y los dio al mesonero en la iglesia y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 días. Y está el Señor Jesucristo con sus discípulos y les dice, y destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 46 años, demoramos 46 años edificando este templo y tú dices que en 3 días lo levantará. ¿Pero qué estaba diciendo el Señor? ¿Por qué 3 días? Versículo Juan 2, 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Está entendiendo? ¿En dónde está el Espíritu Santo acá? El templo de su cuerpo somos ¿quiénes? Usted y yo y todos nosotros. Al tercer día fue levantado y al tercer día descendió. El Espíritu Santo ya estaba allí, aunque no había sido dado, sino hasta, eso más o menos fueron 40 días después cuando descendió el Espíritu Santo. Y ese 40 también tiene una connotación espiritual, pero pues no es el tema de hablar. Entonces el mesón es ¿quién? La iglesia. Y resucitó al tercer día. Hay muchas cosas que no fueron escritas en el Antiguo Testamento. Y una de ellas es el secreto que Dios tenía. ¿Sabían que Dios tenía un secreto? Escondido y que no fue revelado a ninguno de los profetas, que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Y lo dejamos la semana pasada pendiente, el mes pasado pendiente porque no alcancé a predicarlo. Pero quiero revelárselo y ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo conocen. El secreto guardado por los siglos, dice la Escritura. Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 3. Ahí, otra vez, desde el versículo 1. Por esta causa, ¿están conmigo? ¿Ya lo encontraron? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿los qué? Gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en qué, en el misterio de Cristo, otra vez 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Sigamos leyendo.
que los gentiles, en ti serán benditas todas las naciones, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y dice ahí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Quién está operando en este momento en Pablo? ¿El espíritu de la potestad del aire? No, el espíritu que tiene poder. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, mire esa humildad de ese hombre. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Acuérdese que hay dispensaciones, tiempos, dispensación del misterio, otra vez, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Y cuál es el misterio en sí? Por eso es que, mire, nosotros tenemos que orar mucho, hermanos. Porque en este lugar, no los vemos, pero en este lugar hay potestades, hay ángeles. ¿Me hago entender? Y ellos en este momento, muchos de ellos, anhelan escuchar este evangelio. Mire lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Cosa que anhelan escuchar los ángeles. Sí, usted me va a decir, es que Pablo dice también que si un ángel, que si yo, Pablo, o un ángel del Señor les predica un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Claro. Y si ustedes miran históricamente, muchos ángeles que han predicado y han salido una cantidad de religiones y sectas, se van a acordar que no son ángeles enviados de Dios. Son de estos ángeles que desobedecieron a la voluntad de Dios. Porque igual que los hombres, oído, los ángeles también tienen ¿qué? Voluntad. Y los ángeles deciden si sirven a Dios o no le sirven. Porque estaba el ángel Miguel, dice, contendiendo por el cuerpo de Moisés. ¿Contra quién? Con otro ángel malvado, Satanás. Y no se atrevió a proferir palabra en contra del otro ángel, sino que le dijo, el Señor te reprenda. A veces yo escucho, ¿no? Los hermanos en otros lugares toman la autoridad de Dios, pero esa autoridad no es dada a nosotros. ¿Quién reprende a Satanás? Dios mismo. El Señor te reprenda. ¿Adoramos nosotros los ángeles? No, Señor. Nosotros no adoramos los ángeles. Y Juan se arrodilló delante del ángel en Apocalipsis 22 y le dice el ángel, oiga, no se arrodille delante de mí. Tú y yo somos consiervos. ¿Adora a quién? A Dios. En el Antiguo Testamento sí. Porque como no estaban vivos, estaban espiritualmente como muertos, los ángeles estaban por encima del hombre. Pero hoy en día ya nosotros, los que hemos creído, no estamos por debajo de los ángeles. Nosotros estamos por encima. Escúchelo bien. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Porque siempre tenemos que ir a la palabra. Está hablando de los ángeles, dice. Desde el 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues a ninguno. ¿Se lo dijo a quién? A Jesús. Porque hoy en día hay gente que adora ¿a qué? A los ángeles.
14. No son todos quienes los ángeles, espíritus ministradores enviados ¿para qué? Para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces los ángeles le sirven a usted y a mí y a todo aquel que ha creído. Y usted, una hermanita, yo ya la considero hermanita porque la estoy evangelizando, me dice, es que mi mamá le ora a los ángeles y todo le sale bien. Le digo, pero está mal, porque nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Nosotros clama a mi Padre que está en los cielos y el Padre toma la decisión, el Espíritu Santo obra y los ángeles hacen la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces la oración correcta, le decía yo, es, entonces pídale al Señor, Padre, ayúdame. Señor, envía tus ángeles. Él es el que los envía. Y claro, ellos están ¿a qué? Lo leo. Ellos están enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Todo es leer la Biblia y vamos entendiendo cómo es. ¿Sabías que Dios tiene protocolo? Claro que sí, hay un orden de hacer las cosas. Amén, me salí del tema, pero bueno. Entonces el secreto escondido de Dios, estábamos hablando, 1 de Pedro 1:12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han, escuche esto, predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio? Mire, hermano, créame que si no es por el Espíritu, todo esto sería ¿qué? Címbalo que reptil. Yo en mis propias fuerzas soy un tiesto igual de feo a cualquier tiesto. De verdad. Es el Espíritu Santo el que ministra. El Espíritu Santo es el que recuerda. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que viene con poder. El Espíritu Santo es el que le va a sanar a usted esa enfermedad. Claro, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y lo repito una vez más. El nombre de Jesús nos da autoridad y el Espíritu Santo tiene el poder. El presidente da su palabra, las fuerzas militares ejecutan. ¿Sí estoy dando un buen ejemplo? Así es. En el nombre de Jesús, claro que sí. Pero el Espíritu Santo es el que obra. Dice que Él mismo levantó a Jesucristo de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Ese poder habita en usted, habita en mí y en todos los que hemos creído. ¿Y sabe qué? Ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera lo tenemos en cuenta. Y voy a decir algo estúpido o tonto. Si nosotros tratamos al Espíritu Santo como tratamos a nuestros amigos, pues no tendríamos amigos. Porque nosotros a este Espíritu, me voy a saltar, leamos el versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, porque veo que el tiempo está corriendo y versículo 30. ¿Ya lo tienen, por favor? Todos leámoslo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo trata usted ese amigo inseparable? ¿Cómo actúa usted con ese amigo? Es que usted de repente dice, es que lo voy a dejar en la casa porque voy a hacer mis cosas. Pues no, él no se separa de usted. Él no lo va a dejar. Usted va a trabajar y él va con usted. Usted se va a acostar.
Usted está ahí con el Espíritu. Él está habitando en usted. Dios habita en usted. ¿O es que creen que el Señor Jesucristo es mentiroso? El Señor le dice, vamos a Juan, capítulo 10. ¿Por qué el mandamiento es un nuevo mandamiento os doy? Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué el Señor está tan intenso en que yo ame a Diana, ame a mi esposa, ame a Candelaria, ame a César, ame a todos los que estamos acá? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento amarás a Dios. Ahora es amar al hermano. ¿Por qué es tan intenso? Porque el Espíritu de Dios mora en usted, mi hermano. Y si yo no puedo amar a mi hermano, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Me estoy dando a entender, es lo que dice la Escritura. Por eso el Señor en su bendita palabra, versículo 30, Juan 10, 30. No. Leamos el 30. Leamos desde el 30, sí. Dice 10:30. Yo y el Padre uno somos. Mire, siempre Él va a hablar de unidad. El Espíritu Santo y usted, en este momento, uno son. Y el Padre y el Espíritu, uno son. Y el Hijo y el Padre, uno son. Y el Señor siempre está hablando de ¿qué? La unidad en Cristo. Por favor, hoy, yo sé que si usted entiende, su manera de vivir va a cambiar. A mí me ha enseñado, cuando viene el pensamiento malvado, cuando viene la tentación, yo me hablo y le digo a ese espíritu, y Dios mío, yo no quiero hacerte sentir mal. Ayúdame, Señor. Inmediatamente ese deseo malvado que había en mí desaparece. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Téngalo en cuenta. Está con usted. Camina con usted. Pasea con usted. Sueña con usted. Lo lleva por buenos lugares. Le da el mejor consejo. Le habla a usted. ¿Y usted qué? ¿Lo ignora? Dice ahí 10:30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar 7 piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, mire lo que dice aquí, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, subraye esto si quiere, o apúntelo por ahí, que no se le olvide. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Entiende que el Señor está diciendo, ustedes son dioses? Pero ¿cómo así, Pastor Alejandro? No diga esa grosería. ¿Por qué si Jesús lo dice, no lo podemos decir nosotros? ¿Por qué mi hermano que está allí, lo estoy viendo y se ha creído en el Señor le está diciendo, tú eres Dios porque Dios habita en ti? ¿Sí me estoy dando a entender? Dice ahí el Señor, ¿no está escrito en vuestra ley, dije, dioses sois? Si llamo dioses aquellos, escucha bien, a quienes vino la palabra de Dios, ¿a quienes llama dioses Jesús? A los que vino la palabra de Dios, a los que han recibido el Espíritu Santo, a los que han sido sellados por su Espíritu, que ahora mora en usted y mora en mí. Pero el que está afuera, que no ha creído, que le ha rechazado, pues ese no. ¿Sí me estoy dando a entender? Y si quiere, vaya a su casa y abra Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, etcétera, y léalo en todas las versiones que quiera. Y se va a dar cuenta que también en el Salmo 82, anótelo, ahí está escrito.
Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esta vez no lo dije yo, esta vez está escrito y es palabra de Jesús. La escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vengo y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que va a tomar? Esta parte que le pertenece a Dios. Esta parte que le pertenece a Dios y que es Dios, que habita en usted, es lo que el Señor se va a llevar. No sé si quedó claro. Esa es la promesa. La promesa del Padre, enviaré al Espíritu Santo. Y la promesa del Hijo, voy pues y vendré por vosotros y os tomaré a mí mismo. Todo el texto, voy a hacer un resumen de Efesios. En Efesios capítulo 1, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Ya me pasé? Perdón. No importa. Esto es vida. Esto es vida. Efesios 1 nos está dando doctrina. Efesios 2 nos está dando doctrina también. Efesios 3 también nos está dando doctrina. Pero Efesios 4 nos está dando la aplicación y nos está diciendo qué es lo que Dios quiere por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Voy a correr porque ya se me acabó el tiempo. Efesios 4, del que vamos a hablar, dice el versículo 10. ¿Ya está? Efesios 4:10. Todo esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Dice, y dio dones a todos. A Diana le dio un don, a Milena le dio, y puede que no sea uno ni dos, sino más de un don, o dos, o tres. Cada uno de nosotros tenemos que dones que Dios nos ha dado. Ahora me van a decir, no, es que yo estuve estudiando para pastor, hice los 25,000 cursos y tengo un cartón pegado allá en la pared. Pastor. Mentira de toda mentira. Una iglesia no lo hace usted pastor. Un cursillo no lo hace pastor. Una universidad, porque hay universidades que ya están sacando, no lo hace este pastor. Mentira. Vea conmigo. Y eso, versículo 9, de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y lea conmigo. Y él mismo constituyó, ¿quién? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo. Y aquí hay muchos pastores, y aquí hay muchos profetas, y aquí hay muchos evangelistas. Y hermano, convénzase de que usted es algo de lo que él está escribiendo acá, porque él está diciendo que usted ya fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a dar dones, o ya se los dio y usted los tiene ahí ocultos, guardados. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando él venga, le va a dar demanda de eso. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? No, es que lo enterré, yo sé que tú eres un Dios justo y bravo y toda la cosa, entonces lo enterré porque me dio miedo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Échenlo, donde es el llanto y crujir de dientes. Ojo, no se está perdiendo. Pero sabían, bueno, después hablamos de eso, que en el cielo también va a haber llanto y crujir de dientes. Porque no todos, lo voy a decir rápidamente, vamos a estar sentados a la mesa. Unos van a estar fuera del tabernáculo y otros más lejos. Y cuando usted esté salvo,
lejos, y vea a otro sentado a la mesa, va a decir, ¿por qué no le serví a mi Señor? Creí, me arrepentí, pero no le serví. ¿Sí me hago entender? Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Hasta ahí. Hermano, yo quiero que usted se lleve en su corazón esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué está haciendo usted con el Espíritu Santo? ¿Lo tiene en cuenta? ¿Usted ha sido una criatura nueva? Me estoy acordando de algo, no sé si decirlo. Lo voy a decir. Porque si yo dejo esta predicación ahí, entonces usted va a decir, claro, el Espíritu Santo estará conmigo hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. Entonces, resulta que como siempre va a estar conmigo, por favor, pare oreja, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Salvo, siempre salvo. Mentira de toda mentira. Por eso hablamos de justicia. Él es el que convence de justicia y de pecado. Y hemos hablado de una palabra que hemos leído 2 veces. Que por allá alguien dijo, ush. ¿Cuál es esa palabra? El pecado imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Hermano, pues sí se va. Sí se va. Mire lo que dice Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Ese es el Salmo de hoy. No quería dejarlo así. Es tan importante lo que vamos a hablar en este pedacito. 51, versículo. Yo sí necesito un micrófono para poder buscar rápido aquí en la Biblia. Esta Biblia está viejita y todas las hojas están. Pero es que es la machera porque la letra es grande y yo bien cegatón. Entonces, Salmo 51 dice, está hablando el rey David, ¿no? Dice ahí, leamos, perdón que le robe otro tiempito, vamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Maldad y pecado. Maldad y pecado. Vuelvo y lo digo, maldad y pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Entiende que el pecado es el que viene desde Adán? La maldad la aprendemos aquí. Y los dos lo condenan a usted. Y entonces cuando usted dice, ay, la embarré, ay, perdí la salvación. No. Porque el pecado ya ha sido borrado. La maldad todos los días nos va a seguir. Y todos los días. Por más lindos que sean y tratemos siempre, estamos en un cuerpo ¿qué? Pecaminoso. Maldad. Y el pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es nuestra oración. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Entiende que también está hablando de rectitud? ¿Entiende lo que decía el libro de Efesios? Que ninguna palabra, que actuemos conforme al Espíritu y no conforme a la maldad que hay en nosotros. No eches, versículo 11, por favor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es su oración, mi oración todos los días. Dios, no, ayúdame. Esta carne es malvada, hay maldad en mí, Señor, ayúdame. Todos los días que esa sea su oración. Entiende que cuando nosotros vivimos según el Espíritu y entendemos que el Espíritu mora en nosotros, ya nosotros nos quitamos una carga de encima. Esa opresión, esa angustia, ese miedo se tiene que ir. Porque el que lo quiere matar a usted es el espíritu de la potestad del aire. Pobrecito yo, miserable de mí. Así lo va a mantener y lo va a opacar y lo va a aplastar y va a hacer que usted se pierda porque usted no ha querido creer en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Reciba el Espíritu. Si no lo ha sentido, clámele todos los días. Lléname, Señor. Tú lo prometiste. Es el Espíritu Santo de la promesa. No se lo pierda. Y si lo siente y lo vive, complázcalo a él. Usted iría con su mamá a todos esos lugares que hay. No, pues yo cómo voy a llevar a mi mamá por allá, ¿cómo le ocurre? ¿Cuánto más al Espíritu Santo que está morando en usted? ¿Sí me estoy dando a entender, hermano, hermana? No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Y mire, eso va a producir en usted, ¿sabe qué? Un hacer. Hacer. Cuando usted entiende eso, ya usted ya dice, ay, tan tonto yo, pendiente de estos problemas, de estas vainas. ¿Cómo yo pude vivir toda mi vida sujeto a tantas cosas que vienen a mi mente? Entonces usted empieza a hacer, pero para la obra. Dice así, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Entiende que ahora usted tiene una labor para hacer, predicar el Evangelio. Y usted se goza. También hay dolores de parto, dice la Biblia. El dolor de parto es cuando aquel hermanito, hermanita, no ha querido entender. Ay, y uno dice, Señor, ¿qué hago? Y mira uno y hay un montón de gente que se está perdiendo. Y a veces uno dice, oh, hermano, me toca seguir, sacudir los pies y seguir, porque miles y millones de personas se están perdiendo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y termino, no se vaya a asustar, no se vaya a asustar. Porque es que esto no lo predican porque los pastores les da miedo. Hebreos capítulo. Si el rey David lo dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación se pierde, hermano. En Hebreos 6 veces nos enseña que la salvación se pierde. El mismo apóstol Pablo dice, habiendo sido gendarme, habiendo sido, otra versión dice, heraldo, no venga yo a ser desechado. No venga yo a ¿qué? A perderme, dice. El mismo Pablo. No crea, hermano. Usted es criatura nueva, pero tenemos que caminar en rectitud. Y vuelvo y lo repito, eso afecta a su hermano.
Ay, si él va y predica allá y mírelo. Pues hombre, no estamos bajo la ley, sí, pero su testimonio. Dice la escritura que nosotros somos cartas abiertas. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Agárrese, por favor, no se asuste, no se asuste. Porque yo sé que usted hoy va a entender el privilegio que es haber recibido el Espíritu Santo. Y que usted, y oro por usted, y oro por mí, porque el que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Y esta primera palabra de una vez versículo 4 dice, porque es que, léalo usted, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, que es la verdad, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Blasfema contra el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú no tienes la razón. Dios no existe. Entiende que hay gente que ha conocido y ha recibido el don celestial y ha servido y ha predicado y se han apartado. ¿Y qué dice la santa y perfecta palabra? Que nosotros, que es imposible, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y usted dice, no, pero es que Dios es un Dios justo. Sí, Señor. Mire, Hebreos 12. ¿A quién le pasó, no? ¿Se acuerdan de Saúl? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿Entiende que usted puede afectar a sus hermanos? No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. ¿Y sabe qué hizo? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No se asuste. Eso no le va a pasar a usted si marcha y camina con el Señor. Es una exhortación, es una enseñanza, es cambio de vida, es entender quién habita en usted. Es que usted diga de verdad, yo soy templo del Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo. Termino, Hebreos 10, 29. Yo no la tomo como muchos la tomarán. Dios es un Dios castigo. No. La salvación de Él se hace ver desde los siglos y por los siglos. Hebreos 10, 29. A complementar el último versículo que leímos. Señor dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificado e hiciere ¿qué? Afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, el Espíritu de Dios, póngase de pie, habita en usted. Es su mejor amigo, es su consejero, es su, como decimos nosotros aquí en Colombia, es su partner. Y no lo va a dejar solito. Nunca se va a apartar de usted. Jamás lo va a abandonar. Jamás. ¿Sabe quién hace que él se vaya? Nosotros mismos. Yo no le voy a decir revísese, pero sí le voy a pedir a usted que hoy usted medite
que esta palabra que estamos hablando no es inventada, la hemos leído. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si bien es cierto, ya hemos sido perdonados todos nuestros pecados, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Pero su Espíritu habita en usted. Usted es propiedad en este momento del Espíritu Santo. Y el Señor cuando venga, le decía yo ayer a mi mamá, mamita, porque ella decía, no, es que yo me quiero morir ya. Ay, yo no sé por qué Dios me tiene viva, con todo lo que he vivido. Ya está viejita, 86. Y me decía, mi hijo, no sé la razón por la cual el Señor me tiene viva. Y yo le dije, mami, hay una razón grande. Y es que usted, todo aquí que llegue, ¿qué le diría? Y diría, ay, pues yo qué les diría, testimonio de mi mamá. Mi hija, así dice, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Crea en el Señor. Eso me dijo mi mamá. Le dije, sí ve mamá que hay un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y el propósito es ese. Que enseñemos a nuestros hermanos sus transgresiones, que se arrepientan y que tengan vida. Y permítale a ese Espíritu Santo, a ese habitante que hay en usted, que haga la voluntad de Él. Escuche.